el presidente de IRADE, Rodrigo Briceño, para que podamos conversar en los siguientes 10 minutos de una evaluación que haga el presidente de IRADE respecto de lo que pasó en el Encuentro Regional de Empresas, el HEREDE 2021, evento señero en el sur del país y también ahora a nivel nacional respecto del clima que hay en el país. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos Hola, días. buenos días, María José, Álvaro, gusto Buenos días, gracias. saludarles por aquí. El gusto es nuestro. Rodrigo Briceño, si tuvieras que ponerle una nota al HEREDE de este fin de semana, estos 2 días de encuentro de empresarios, no empresarios, de políticos, de líderes en general, ¿qué nota le pondrías? Le pondría un 7. La verdad es que quedamos súper contentos con el desarrollo del evento, los comentarios que hemos recibido de gente de distintos ámbitos de la empresa, distintas empresas, también han sido muy positivos. Tenemos obviamente aspectos por mejorar, pero quedamos súper contentos porque los temas que queríamos poner en la mesa se pusieron, hubo muy buena conversación y eso nos satisface lo suficiente como para ponernos esa nota. Bueno, más allá de algunos hechos puntuales que también le significaron al HEREDE trascender las fronteras del Biobío, me refiero específicamente al debate, al intercambio de conceptos, incluso de descalificaciones que hubo entre Casti y Marco Enríquez Ominami. Más allá de eso, que le sirvió al HEREDE para trascender, para ser titular en La Tercera, en el Mercurio y otros medios de carácter nacional. Hubo también algunos temas que a mí me parece fueron instalados, como dice usted, Rodrigo Briceño, en este encuentro regional de la empresa y que es tan relevante para la vida económica del Biobío. Y estamos hablando de la violencia en la Araucanía. Ese fue un tema que atravesó, y en el sur de la provincia de Arauco, que atravesó este encuentro. Y que sacó aplausos también del público de algunos candidatos. Efectivamente. ¿Usted lo ve así también, Rodrigo Briceño? Totalmente, era uno de los temas que queríamos poner en la mesa. Y más que queríamos poner, era un tema que es necesidad poner en la mesa con sentido de urgencia. Muchas veces uno conversa con gente de Santiago y ven esto como muy lejano y teníamos que ponerlo a discusión, teníamos que relevarlo a la altura que se merece. Para nosotros un tema, tal como decía el lema de este, si no ahora, ¿cuándo? Tenemos que tratarlo, tenemos que generar conversaciones, porque hay que resolverlo y ponerle velocidad a este problema que tenemos. ¿Cuál es, no la nota, pero el balance que tal vez hace Rodrigo sobre las respuestas de los candidatos presidenciales a esta problemática de ingobernabilidad y para algunos también terrorismo que hay en la macrozona sur? ¿Efectivamente cumplieron las expectativas? ¿Los candidatos estuvieron a la altura del problema? ¿Hay esperanzas en solución a corto plazo? Yo creo que no es un tema de corto plazo, desafortunadamente, un tema bastante más complejo. Sí me gusta que haya una separación en general de todo, Sí. un rechazo total a la violencia. No vi nadie aceptando la violencia, hay matices con respecto a cómo calificarla, pero hay un rechazo a la violencia y también hay un apoyo a la causa mapuche propiamente tal, porque yo creo que hay que separar ambos temas y eso se vio también en los candidatos. Desafortunadamente el diálogo se vio un poco ahí entorpecido por este cruce de opiniones en que afortunadamente ambos después, Se arreglaron. varios casos y Marco Enrique las aceptó. Pero hay una conversación ahí que es fundamental. Rechazo a la violencia, apoyo a las personas y entender que son dos conceptos distintos, la causa mapuche y lo que estamos viviendo como violencia desatada en esa zona. Rodrigo Briceño, presidente de IRADE, uno reflexiona respecto del rol que está jugando este encuentro regional de la empresa. Y evidentemente que la reflexión es positiva. Sin embargo, hay un asunto que a uno le hace ruido, y es que finalmente este llamado, esta invitación, este desafío a hacerse cargo de un problema que es tan grave, surja con fuerza desde el mundo de los empresarios y no desde el mundo de la política. Son los políticos, las autoridades del Estado, los que gobiernan el Estado, los que deberían hacerse cargo del problema y asumirlo como una necesidad. Y sin embargo debe surgir otra institución cuyo objetivo no es precisamente andar preocupado del orden público, sino que de producir, de generar buenos empleos, de pagar buenos salarios, de ser buenos empleadores. Y sin embargo el llamado y la interpelación surge del mundo empresarial. ¿Qué es lo que está fallando, Rodrigo Briceño, acá en el mundo de la política? Que pasan y pasan cosas y
todo parece seguir igual. Tremenda pregunta. La verdad es que uno ve que hay una discusión política que de repente se desconecta de problemas contingentes y problemas de fondo que estamos viviendo, porque lo que uno ve en la Araucanía con esta violencia desatada, el robo de madera, el narcotráfico, después uno ve en Santiago también las noticias de esto, los fuegos artificiales, los narcofunerales y otras cosas. Y lo que está ocurriendo es una pérdida de varias partes, digamos, de esta paz social que teníamos, hay irrupción de violencia, hay irrupción de narcotráfico muy fuerte, y ahí nos falta, como país, con más fuerza, atacar esto. Ahora, desde el mundo empresarial no lo vemos un tema como ajeno a nosotros nos preocupa que ahí hay trabajadores, ahí hay paz social que se requiere para poder seguir emprendiendo, creciendo, son temas que abordan, digamos, la política y la economía de la zona del Biobío y por lo tanto es un tema contingente para nosotros. Desde el punto de vista de las conclusiones que pueden surgir de este herede, entonces, Rodrigo Briceño, ¿cuál deberá ser el rol que debe jugar la gran empresa en el Biobío para ayudar a que se reencuentre la paz social? La gran empresa tiene un rol muy importante. La gran empresa es un motor que tira a mucha de la actividad económica, genera encadenamientos productivos muy importantes y en ese sentido tenemos que trabajar estos encadenamientos productivos de buena forma. Eh, Tenemos que ayudar a trabajar bien con las pymes, tenemos que generar empleos locales, tenemos que generar empleos de buena calidad. Obviamente también tenemos que hacernos cargo de hacer mejor empresa y eso significa tener mejores prácticas, mejores gobiernos corporativos, trabajo con los dirigentes sindicales y de esa forma ir liderándose en un ejemplo que tire de alguna forma el carro económico de la región. Rodrigo, ¿qué pasa cuando hay empresas que también son cómplices tal vez de, por ejemplo, un hecho tan lamentable del robo de madera? Yo me imagino que deben haber empresas, no obviamente quizás no son la mayoría, pero que permiten el blanqueo de esta actividad ilícita. ¿Hay también una responsabilidad del empresariado de ser más firmes en esto? Nosotros tenemos que rechazar completamente este tipo de situaciones Uh-huh. y lo hemos declarado, acá no puede haber dos discursos. Uh-huh. Si queremos atacar el problema, tenemos que atacarlo bien, tenemos que trabajar bien, tenemos que hacer las cosas de forma correcta. Aquí las autoridades, la fiscalía, tienen que buscar los responsables y tenemos que entre todos justamente rechazar este tipo de acciones porque lo único que hacen es generar una escalada permanente de ingresos de dinero al narcotráfico, a la violencia, y eso hay que atacarlo desde ya. Rodrigo Briceño, a usted le tocó ser presidente de Irán en un momento complejo en la historia del Biobío, ¿ah? Y sobre todo porque hay en una de las partes en conflicto una interpelación directa y una declaración de guerra directa a un sector relevante de la economía del Biobío. Estamos hablando de las grandes forestales. La parte de la resistencia mapuche ha dicho que la guerra que ellos tienen no es contra el empresario mediano, menos el pequeño, tampoco con la población, sino que el conflicto es con las grandes forestales que, dicen ellos, les arrebataron el territorio. Entonces, la disposición de las grandes forestales, también socias de IRADE, ¿cuál es respecto de este asunto en particular? Porque hay ahí un conflicto directo que enfrenta por lo menos a una parte respecto de la otra. Yo no sé si las grandes forestales se sienten o no confrontadas de la forma en que estamos describiendo. Yo lo que he visto es una disposición a dialogar, a generar valor en los territorios donde las forestales están instaladas, donde las empresas están instaladas. Naturalmente puede haber debes, a lo mejor no, como empresas no hemos actuado con la velocidad que los tiempos nos exigen, pero yo he visto una voluntad real de abordar estos temas en conjunto con la autoridad. Entonces, o sea, las forestales saben que si no tienen la paz en esa zona, tampoco van a poder seguir creciendo, por lo tanto están comprometidas a ello. El gobernador, sí, No, sí, adelante. el gobernador regional Rodrigo Díaz se manifestó dispuesto a ser un agente activo para lograr la paz social. Planteó un desafío, dijo, en el fondo, aquí estoy, hagámoslo. ¿Ustedes están disponibles a
a cooperar en esta iniciativa, digo desde el punto de vista de los empresarios, porque también Díaz Werner fue un protagonista del Herede y ahí hizo este tipo de declaraciones que son o constituyen para él mismo y para su capital político un desafío. Él también asume este problema. Y yo creo que lo asume a título gratuito, porque él, una de las responsabilidades que no tiene es el control del orden público, Sí, claro. pero asume su liderazgo de la región del Biobío mirando como uno de los problemas centrales, sino el problema del momento. Así es, Rodrigo lo asume particularmente con una fuerza, si bien no es responsable del orden público, es la primera autoridad política de la región. Sí. Y por lo tanto, en un problema que tiene una componente política fuerte, tiene el deber, por decirlo así, de liderar este proceso. Y todos nos vamos a sumar a trabajar en conjunto con Rodrigo Díaz, que tiene un liderazgo ampliamente reconocido y un compromiso con la región totalmente discutido. Bueno, Rodrigo Briceño, presidente de IRADE, la institución organizadora del Herede, vaya desde buena costumbre nuestra felicitación por el encuentro que han organizado. No sé si tú quieres decir algo, Merillo. Sí, también felicitar. Me pareció que fue una puesta en escena totalmente a la altura, todo muy, muy impecable, muy pulcro. Además, el lugar, el Teatro del Biobío, para que también lo conozcan alrededor de todo el país, que es un espacio de lujo, a mi parecer, como ciudadana, que también recurre a ese lugar para distintas actividades. Y además que los protagonistas fueron los invitados, así que también un punto para eso. Yo creo que la organización, como dices tú, la puesta en escena, la transmisión, el lugar elegido, los invitados, los protagonistas, los maestros de ceremonia, habría extrañado que fueran periodistas locales, no nacionales, pero bueno, ¿para qué vamos a criticar, cierto? Pero hay un lunarcillo, diría yo, en este proceso. Queda anotado. Un lunarcillo en este ánimo de regionalización. Aquí hay periodistas capacitados, pero en fin, todo el resto impecable. Realmente yo creo que la región del Biobío, a través de IRADE, con su Herede, se instala ya no como uno, sino como el evento empresarial del país. La relevancia que hay, el ambiente de democracia que se respira, la diversidad de posturas. No hay temor en traer invitados que puedan ser disonantes respecto del pensamiento del empresariado. Hay verdaderamente discusión y eso es lo que necesita Chile, creemos nosotros. Así que vaya nuestras felicitaciones, Rodrigo. Muchas gracias. Y comentarle, para este Herede, lo que hicimos hacer como parte del capital de la región, por decirlo así, participaron en el diseño comunicadores, periodistas, también participaron dirigentes sindicales, dirigentes gremiales. Fue una conversación muy amplia y queremos agradecerles a ellos y sobre todo a la administración de IRADE, que realmente se la jugó por entregarnos este espacio, que como ustedes dicen es un espacio nacional muy republicano y de discusión en todos los ámbitos. Un abrazo, Rodrigo Briceño, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, tengan muy buen día. Igualmente, buen fin de semana.